Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Soy Rebeca, lingüista especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe, mamá de 2 niños bilingües y biculturales. Soy una mamá costarricense viviendo en Alemania y conozco muy de cerca los retos que como persona migrante puedes vivir para mantener tu lengua y tu cultura en tus chiquitos. Y este podcast tiene el propósito de ayudarte a entender todo el fenómeno relacionado con la crianza multilingüe y todo lo que es transmitir tu lengua de herencia con respeto y amor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que causa a veces mucha polémica y es ¿qué hace a una persona bilingüe? Y esto parece algo muy fácil de responder, pero en realidad han habido muchísimas definiciones a través de los años para el bilingüismo, ¿sí? Hay muchísimos aspectos que se pueden tomar en cuenta para poder definir a una persona como bilingüe. Es posible ser bilingüe cuando, por ejemplo, yo sé algunas palabras en francés. Todavía las recuerdo muy bien del saludo que teníamos que hacer en 8º grado del colegio en mis clases de francés. Y era así, algo así como, ¿comment ça va? Nos decía la profesora, ¿ça va bien? ¿Et toi? Respondíamos nosotros, «Ça va bien, merci», decía ella. «Asseyez-vous» y ya, todos se sentaban. Y entonces, yo, por ejemplo, llego a Francia y lo que puedo decir es «comment ça va?» y ya. Y si no me dicen «ça va bien et toi», no puedo seguir en la conversación. Si es que se le puede llamar conversación. ¿Es esto realmente bilingüe? Poder defenderme yo en un país extranjero cuando llego, pedir en un restaurante algo, o más bien ser bilingüe es tener que ser fluido por igual en las 2 o más lenguas que la persona tenga. ¿Son los bilingües realmente traductores natos? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Yo escucho a muchos padres de familia que se preocupan por el nivel de fluidez de sus hijos en las diferentes lenguas y me dicen, Rebeca, es que mi hija no es 100% bilingüe porque no habla ambas lenguas al mismo nivel. Y ahí yo estoy como que a mí me da el ataque para poderles explicar a estas personas lo que ustedes van a escuchar en este episodio. Un poquito de lo que ustedes van a escuchar aquí es lo que yo realmente le diría a esa persona en una asesoría, por ejemplo. Entonces, empecemos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hace a una persona bilingüe? Pero como me decía una mamá, y lo cito entre comillas, pero bilingüe de verdad, Rebeca, ¿es la fluidez o es el uso regular de sus lenguas? Esta es una pregunta que te hago desde ya. ¿Es la fluidez lo que hace a una persona bilingüe, ese nivel de fluidez, o el uso regular de sus lenguas? Hay cientos de definiciones, como les comentaba, sobre el bilingüismo. Desde personas que se creen bilingües por poder decir «comment ça va bien et toi, asseyez-vous», hasta personas que creen que los bilingües son 2 monolingües en uno y son esos traductores natos sentados en las Naciones Unidas que están traduciendo de una lengua a la otra en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier tema durante todo el día. Entonces, vean la diferencia realmente que puede haber en una definición de bilingüismo, porque antes había autores que decían, bueno, el bilingüismo puede darse desde más o menos decir un par de palabras hasta ser el experto en 2 o más lenguas, ¿sí? Hoy quiero responderles a ustedes esta pregunta tomando en cuenta
una definición de uno de los autores que vino a romper con los esquemas antiguos y a presentar un bilingüismo más real, basado en la ciencia, pero también en su experiencia como persona multilingüe y sus años de experiencia como profesor y lingüista en la universidad. Y este es el profesor François Grosjean. Este señor es suizo, creció con creo que 3 lenguas, ¿sí? Más el dialecto suizo alemán. Y Grosjean nos propone una definición de bilingüismo desde el uso y no desde el nivel de fluidez. Y por más que quiera yo decirme bilingüe, por poder decir comment ça va bien et toi, no lo soy. Por lo menos no en español y en francés, pero sí en alemán y español, que son las 2 lenguas con las que convivo desde hace más de 12 años en mi día a día. Entonces, bilingüe se le considera a una persona que usa 2 o más lenguas o dialectos en su día a día. Así como lo oyes, puede ser que tengas acento, puede ser que se te olviden palabras y que tu fluidez en una u otra lengua no sea tan buena como deseas. Puede ser que cometas todavía errores gramaticales y que no hables así a la perfección. Pero quiero que sepas que si usas 2 o más lenguas en tu regular basis, o sea, en tu día a día, en tu cotidianidad, eres considerado una persona bilingüe. Y hoy quiero hacer hincapié en esto porque sé que hay personas que crecieron con 2 o más lenguas y que en edad adulta manejan una lengua mejor que la otra y que no se consideran bilingües. Y esto es realmente bastante triste porque son personas que algunas veces son bilingües de cuna, es decir, desde chiquititos escucharon 2 o más lenguas. Pueden hablar sus 2 lenguas cuando es necesario, pero no se consideran ellos mismos bilingües por no tener la misma fluidez en ambas lenguas, ¿sí? Entonces, hoy quiero explicarte algo que te va a ayudar mucho a entender tu propio bilingüismo y sobre todo, como este podcast está enfocado al bilingüismo infantil, sobre todo el bilingüismo de tus chiquitos. ¿Por qué lo que te voy a explicar es tan importante? Porque cuando tenemos conciencia de cómo funciona realmente el bilingüismo en nuestros niños, podemos saber a qué atenernos, qué pedir, qué exigir, entre comillas, y qué no, porque hay veces que el niño está dando un montón y nosotros pensamos que es que no es suficiente. Ay, es que no suena como nativo. Ay, es que a él le hace falta a veces algún vocabulario. Se le olvidan las palabras o mezcla mucho las lenguas. Y esto es un asunto tan importante de tomar en cuenta para nosotros llevar un bilingüismo consciente, llevar un bilingüismo que a nuestros niños los haga sentir aceptados, los haga sentir niños bilingües realmente, lo que son niños bilingües. Entonces, déjame explicarte esto. Se llama principio de complementariedad. Está propuesto por este autor que les cuento, François Grosjean, y yo se los voy a contar de una manera muy superficial y fácil para no meterme con aspectos de psicolingüística que a veces pueden ser bastante pesadillos para digerir. Hoy vamos a enfocarnos en algo meramente sociolingüístico, que es el uso de las lenguas en los diferentes contextos o ámbitos de una persona, ¿sí?, en su vida. Ahora, el principio de complementariedad lo que dice es que a mayor número de ámbitos o contextos que una persona tenga para hablar una lengua, mayor fluidez tendrá esa persona en esa lengua específica. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo
Pues soy ingeniera y estudié, por ejemplo, en inglés. Todo mi trabajo se desenvuelve en inglés. Todo lo que tiene que ver con ingeniería, yo lo puedo manejar súper bien en inglés. Y digamos, todavía podemos decir que el inglés tan siquiera es nuestra lengua materna, sino que es una segunda lengua, ¿sí? Mi primera lengua, digamos que es el español, y yo quiero hablar sobre todo esto de ingeniería con un amigo en mi casa tomándonos unas cervezas y yo empiezo a decir, sí, bueno, es que cuando estamos construyendo un puente necesitamos y ¡pum! Sale una palabra en inglés. Y bueno, es que en este caso se necesita o es lo que sea que nosotros estemos hablando, sale esa lengua que es el inglés, que es la lengua en la que nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre estos temas. Entonces, digamos que, esta persona tiene mayor dificultad para expresarse en español, que es su, digamos, primera lengua, cuando habla acerca de cosas como tan específicas como lo son estas del contexto de ingeniería. Vayámonos a un ejemplo en un niño. El niño va a la escuela o al kinder en la lengua mayoritaria, pongamos el ejemplo que es el alemán, va a la escuela o al kinder en alemán, después mamá lo lleva a clases extracurriculares y va a natación en alemán, va al fútbol en alemán, un día a la semana se va donde los abuelos que viven en una granja y todo es en alemán. Entonces, después en las tardecitas tiene ratitos con mamá, esos ratitos son en español, por supuesto, y queremos entonces que ese niño que pasa en no sé cuántos contextos en alemán tenga la misma fluidez en español que en esa lengua en la que convive durante todo su día. Esto es muy poco realista, esto es hasta insensible llegar a pedirle a un niño o querer exigir en un niño un nivel de fluidez en ambas lenguas exactamente igual. Y ojo con esto, porque si se te prenden lucecitas con esto que estoy diciendo, es porque tenemos una mirada muy monolingüe del bilingüismo. Y esto es algo que ha perpetuado durante años todos los mitos acerca del multilingüismo. Las personas bilingües o multilingües no son dos monolingües en uno. No hay dos puertas a nivel cerebral donde en una puerta está el español y en otra puerta está el alemán o está el inglés o está el francés. No, así no es como funciona. ¿Sí? Una persona multilingüe o bilingüe tiene su sistema lingüístico y todo su repertorio lingüístico compuesto por varias lenguas. El uso y la fluidez y el dominio que esa persona tenga de cada lengua va a depender muchísimo de cuánto input y de cuánta convivencia esa persona tenga en cada lengua específica. Entonces, es muy difícil que, por ejemplo, un niño que adquiere 3 lenguas al mismo tiempo tenga dividido en su día 33% para el español, 33% para el italiano, 33% para el alemán. Así no es como funciona. Entonces, ¿cómo hacemos, Rebeca? Primero, lo que tenemos que hacer es entender esto. Esto es lo primero. Entender que existe este principio de complementariedad, que es normal que nuestros chiquitos tengan una lengua dominante, pero eso no significa que nosotros vamos a dejar, digamos, esto como un hecho y no vamos a hacer absolutamente nada por el multilingüismo o bilingüismo de nuestros niños. Por supuesto que entonces, con mucha más razón, al darnos cuenta de todo esto,
pueden hacer un language mapping les recomiendo hacer dibujitos. Ustedes cogen una hoja de papel en blanco y empiezan a dibujar diferentes contextos. Entonces ponen la escuela, dibujan la casa de los abuelos, dibujan el supermercado, dibujan las clases de natación, las clases de fútbol, dibujan la casa de unos amigos latinos a los que van y empiezan a colorear. Pídanle a sus hijos, es una hermosa actividad que pueden hacer con los niños. Díganle a los niños, ok, ahora coloreemos todos los lugares a donde hablamos alemán con este amarillo. Y entonces el niño va a empezar a colorear. Ustedes también lo pueden hacer. Y todos los lugares a donde hablamos español con este rojo o con este azul. Y el niño va a empezar a colorear. Ustedes mismos van a ver cómo en medio de este language mapping se ve claramente el desbalance de input, la cantidad de contextos a donde se está hablando una lengua a diferencia de la otra lengua. Esto no solo a nosotros nos da un nivel de conciencia mayor, sino que es un visual excelente para nuestros chiquitos, para que ellos empiecen a ver la importancia de hablar nuestra lengua minoritaria en casa, nuestra lengua familiar. Entonces, parece a veces que somos muy necios con estar insistiendo en que hablen, en que respondan, pero es que lo que deseamos es de alguna manera compensar un poquito el desbalance de input que el principio de complementariedad nos explica, ¿sí? Entonces, para ir ya resumiendo este capítulo o este episodio, es importantísimo entonces recordar estos 3 puntos. Número 1, una persona bilingüe no se hace bilingüe por su nivel de fluidez, sino por el uso constante y diario de sus lenguas en el día a día. Bueno, diario, día al día, perdón la redundancia ahí. Después, el punto número 2 es no caigas en el mito o en el error de ver a tu niño bilingüe y tu propio bilingüismo con lupa monolingüe. Esto solo perpetúa los mitos acerca del bilingüismo. Y el número 4, entender que este principio de complementariedad nos ayuda a ver mucho más claro a dónde está el desbalance de input y cómo nosotros en casa podemos entonces ayudar a nuestros chiquitos para que el input sea de mayor calidad, sea constante, sea con presencia plena, con muchísimo juego, con muchísimo también contacto visual, contacto físico, todas estas características que ayudan a que el niño tenga una exposición a la lengua minoritaria específicamente de mucha más calidad. Porque, claro, la cantidad también cuenta, sí, pero como un niño bilingüe no tiene 48 horas en lugar de, ¿verdad?, como 24 como lo tenemos que ver nosotros como padres de familia cómo balanceamos ese input. Entonces, espero que este episodio les haya abierto un poco pues los ojos o una nueva perspectiva acerca del bilingüismo y que sean muchísimo más compasivos con ustedes mismos y con sus chiquitos también. Espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales, BillyKids_DE en Instagram, y por ahí siempre estoy respondiendo a sus preguntas y poniendo mucho contenido que les ayudará a criar sus niños en varias lenguas. Un abrazo.